Radio Tu Hora, tu voz, tu opinión, tu radio. Radio Tu Hora, tu voz, tu opinión, tu radio. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos en un programa más, Sin Frontera. Me encuentro en la ciudad de Valparaíso. Y como ustedes ya pueden darse cuenta, de fondo y al lado mío me encuentro con el gran escritor Ernesto Guajardo. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola, muy bien, gracias. Oye, Ernesto, a mí me gustaría conocerte más a ti, pero una de las cosas que voy a leer acá, este es un libro, Valparaíso, la memoria dispersa, crónica histórica. Este es un libro que lo pasó Ernesto para que yo pudiera leer, que Ernesto Guajardo ha publicado diferentes libros, y entre ellos libros de poesía, por ejemplo, Por la Patria en 1989 y 1997, Nosotros, los sobrevivientes en 1994, Las Memorias en 1996, El Primogénito en el 2000, el reportaje testimonial El Fulgor Insomne, la vida de Marcelo Barrios en el 2000 y la investigación de Manuel Rodríguez, Historia y leyenda de 2010. Oye, yo hace tiempo quería tener la posibilidad de estar contigo, porque bien sabemos muchos de que hay hecho hartos trabajos en relación al tema de investigación, la historia de los personajes del Valparaíso, y esta suerte también de lo que nosotros nos encontramos con Valparaíso. Y en base a eso que yo te acabo de comentar, ¿de qué forma tú entraste en este mundo, ¿no? Porque en el fondo es entrar en un laberinto, ¿no? Sí, hay aspectos biográficos en eso. Yeah. Yo llegué a Valparaíso a vivir parte de mi infancia en el año 74. Yeah. Y crecí en el Quisco, siempre cerca del mar, digamos. Entonces siempre había como la voluntad de volver a algún espacio que estuviese asignado por el mar. Pero tú eres de origen del Quisco. No, de Santiago. De Santiago, y fuiste a vivir al Quisco. A los 3 años al Quisco. En realidad Isla Negra, después al Quisco. Oye, pero después Valparaíso, después el Quisco, después Santiago, después Valparaíso. Oye, espectacular ese lugar. Sí, muy bueno. Estar al frente del Atlántico. Del Pacífico. Del Pacífico, perdón, prácticamente me pierdo. Del Pacífico, espectacular. Sí, no, indudable, no. En esa época había muchos bosques también, ahora no tanto. Claro, exactamente. Sí, cambia bastante la percepción de las cosas. Y eso siempre como que queda. Y en algún momento, cuando se dio la posibilidad de inaugurar ese proyecto de reeditores en Valparaíso, fui el primero en levantar la mano, digamos, ¿no? Claro que sí. Y eso de alguna manera me fue llevando a esta vinculación después con el territorio, con las historias del territorio, con los personajes. De alguna manera la memoria dispersa da cuenta de eso, digamos, da cuenta de esas búsquedas.
Y lo que me gustaba, o lo que me convocó a escribir sobre eso, es que de alguna manera uno cuando llega acá se da cuenta que hay discursos que se reiteran sobre Valparaíso y son como ya estándar, discursos turísticos, si se quiere, y que se reiteran una y otra vez, no aportan nada nuevo, no ofrecen nuevas miradas. Y empecé a buscar por ahí, empecé a indagar por ahí, a buscar esas historias Oye, particulares. Digamos. claro, pero y en esta búsqueda, ¿cierto? A mí primero me sorprende, yo pensé que era el porteño. No. Yo pensé que era el porteño porque entrar en este mundo, pues yo lo encuentro un mundo fascinante, pues, empezar a descubrir estos personajes que no han contado, pero que tú entras en ese mundo y vas descubriendo lo que el común no sabe, ¿no? ¿Y cómo entras tú en esa dinámica? Yo creo que hay varias razones. Primero, hay una malformación profesional. Creo que mi primera carrera, bibliotecología, tiene mucho que ver con eso, con la cosa casi fetichista de tener muchos libros. Y cuando llegué acá, hace más ya de 15 años, empecé a comprar muchos libros sobre Valparaíso, pero sobre cualquier aspecto de la historia de Valparaíso. Comida, vestidos, historia social, economía, historia militar, etc. Y cuando uno empieza a leerlos, esos textos entre comillas menores, cuando uno sale de los grandes relatos, cuando uno sale de Joaquín el Barbero, cuando uno sale de Vicuña Maquena, encuentra cosas que no se habían visto. Entonces, uno encuentra esas cosas buscando en literatura entre comillas menor, o en obras secundarias, o en obras que no han sido consideradas. Y por ahí va la indagación, tiene mucho que ver con también una voluntad expresa de buscar determinados temas y no otros. Claro. Y esos temas, por ejemplo, que a mí me interesaban, uno de esos temas es el tema de la violencia. Valparaíso propone esa imagen de ciudad bohemia, cultural, alternativa, poética, como una excepción histórica y una excepción geográfica. Sí, claro. Y es falso en realidad. O sea, porque tiene eso, pero también tiene lo otro. Pero Valparaíso como que escamotea de sí mismo esa memoria. Esa memoria de haber tenido 2 guerras civiles, esa memoria de haber tenido motines, huelgas. Los mismos saqueos que ahora hemos visto y que escandalizan tanto se han hecho muchas veces antes en la historia de Valparaíso. Entonces, no hemos quedado mucho en la figura fetichizada, yo creo. Por eso me gustó mucho trabajar sobre los prostíbulos del Paseo Atkinson. Porque el Paseo Atkinson lo paseamos por el cuadro famoso de Helsby de la Niña del Aro. Que lo encontráis en el Museo Bellas Artes. Claro, pero nadie lo asocia a casas de remolienda. De remolienda, digamos, claro. Casas de remolienda. Y fueron casas de remolienda, estaban ahí, eran casas de remolienda de alta alcurnia, por cierto. Pero esa fuente verídica, ¿no? Si algo... Porque si ya deciste, al dueño del Brighton le vamos a decir que está ubicado en un lugar que era... Si algo me he preocupado, y eso por mi segunda carrera, por periodismo, es la verificación de la fuente. Ya, eso es importante. O sea, fuentes primarias y confirmadas por lo menos por 3 fuentes distintas. Mira. O sea, creo, sin pedantería, que todo lo que está en el libro es estrictamente verídico y documentado. Mira. De hecho, la dueña de los prostíbulos era la ex esposa de un alcalde de Valparaíso. Tenía esa estatura, tenía esa zona prostibularia del Paseo Atkinson. Pero fíjate que me da la sensación, porque yo alcancé así como a rozar un poco el barrio chino, el puerto de Valparaíso, por amigos que de repente yo llegaba, y te diré que los prostíbulos eran más comunes de lo que uno piensa. Absolutamente, pero siempre estaban como fijados territorialmente a un espacio socioeconómico de la ciudad. Ya. Entonces era usual, digamos, que se dijese que la zona prostibular estaba hacia allá, digamos, hacia Chaurra, claro. O que había algunos bolsones hacia Polanco y hacia Barón. Justamente, venía Argentina. Pero nadie va a asociar una práctica prostibular al Paseo Atkinson, digamos. Claro. Esa vuelta fue la que a mí me interesó. Eso aparece en un libro de una historiadora de la UCLA, de la docente Rubio, que entrega ese dato. Pero fíjate que, bueno, no quiero entrar en un tema tan
extraño, pero yo creo que las mujeres de la vida o de la noche, o toman un nombre para no decir de prostituta, me parece que ocupaban un lugar importante entre la sociedad. Sí, sí, en algún momento a finales del siglo XIX se problematizó inclusive la posibilidad de generar un barrio en Valparaíso que estuviese destinado a los trabajadores sexuales. Y sí, claramente, o sea, las trabajadoras sexuales y todos los circuitos más o menos asociados, desde el tráfico de drogas hasta el consumo de alcohol, que no lo estoy vinculando directamente con los trabajadores sexuales, pero da como, es como el entorno, son prácticas antiguas, algunas de ellas han cumplido una función social, otras no. Pero eso también me interesaba expresar en el libro, digamos que hay muchas cosas que de pronto se han dicho acá como novedad. Y son novedades antiguas, digamos, ¿no? Claro. Ya vienen de atrás. Oye, ¿y tú crees que Valparaíso fue un lugar de esclavitud? ¿Fue un lugar...? Fue un espacio de tránsito. Fue un espacio de tránsito de venta de seres humanos que eran capturados en el sur, particularmente hijos de familias mapuches o hijos de mujeres proletarias, o en situación de calle, o en situación de alcoholismo, o abusadas sexualmente y que dejaban el hijo abandonado. Existe constancia de ello, de que aquí algunos dueños de buques participaron en el tráfico de niños particularmente, que tenían como destino la producción en Perú. Se iban a sacar azúcar o se iban a las minas. Es decir, tomaban a esas personas, las esclavizaban y las tomaban como trabajadores. Se vendían. Se vendían al reinato del Perú, es decir. No, ya somos república, ya somos independientes. Esto es un negocio de la república. Claro. Mira. Claro. Y hay algunas casas connotadas que estuvieron involucradas en eso. Mira. Entonces, sí. Es una historia no tan lejos tampoco. No, estamos hablando de mediados del siglo XIX, estamos hablando de 1860, por ahí. Imagínate. 1840, 1860. Sí, una vez más, nos apreciamos mucho de que somos uno de los primeros países que prohibió la esclavitud en América Latina, homenajeamos a Manuel de Salas. Pero claro, una vez más, entre el papel y lo que el papel expresa y la práctica real hay un abismo, digamos. Claro. Ahora, hay que decir que muchas veces este tráfico fue detectado por la autoridad marítima de la ciudad, que se alcanzaba a dar cuenta porque los traficantes ocupaban algunos códigos para ocultar su carga. Los códigos a veces eran números o signos, entonces en las fichas de registro de embarque aparecía el nombre, Juan Pérez, fulano, Sotano, Mengano, y de pronto aparecían 2 X. Claro. Y eso llamaba la atención a la autoridad marítima, preguntaba quién eran esas identificaciones. Y de ahí se iba detectando quién estaba traficando o no. Mira. Con esto quiero decir que el tráfico era una actividad privada que no estuvo avalada por el Estado, al menos en Valparaíso. Eso hay que ser preciso, digamos, ¿no? En otras palabras, tú lo que me quieres decir de que las familias más acomodadas hacían ese tráfico. No todas, algunas. No todas, algunas. No todas, claro. Pero pues, había que tener un poco de dinero para poder traerse gente y pagar. Sí, yo creo que el traslado tiene que haber sido más bien barato. Todo esto lo estudia Gilberto Harris, que es también un historiador de la Universidad de Playa Ancha. Él es el que ha hecho el trabajo más fino de fuentes primarias. Yo soy muy tributario de las personas. Yo solamente en la crónica traduzco, digamos, los hallazgos de otros. Pero los hallazgos corresponden a los héroes, digamos, claro, de la investigación son ellos. Y Harris ha desmenuzado a fondo muchas fuentes primarias donde ha encontrado estos datos. De eso se puede deducir que el tráfico interno, digamos, era más bien barato. O sea, traer a alguien de Temuco para acá era más bien barato. Empezaba a incrementarse la ganancia a medida que tú te ibas acercando al destino, a Perú. Entonces ya había otro precio acá cuando embarcabas y había otro precio ya cuando desembarcabas y vendías. Oye, y Valparaíso siendo obviamente que una ciudad puerto desde su origen, ¿cierto? Y que el capital del porteño era la transferencia de mercadería o mercancía, sería mejor dicho.
¿Tú crees que Valparaíso en este último tiempo se ha visto alicaído, se ha visto sin... o dónde perdió el rumbo Valparaíso en el fondo? No era la perla del Pacífico, donde Valparaíso llegaba a todo el mundo y era nombrado, y hoy en día... Yo creo que ahí uno puede caer en varios lugares comunes, en la respuesta, digo, no en la pregunta. Pero te voy a responder primero desde la subjetividad. A mí me pasa algo con eso. Me parece que a nivel del espíritu del valle, digamos, claro, a nivel de esa percepción subjetiva, hay una... Yo cuando llegué acá, lo primero que nos dijeron, o sea, cómo se van a ir a Valparaíso, se está cayendo a pedazos, que Valparaíso se hunde, ya no aguanta más, colapsa. Ya llevamos casi 20 años, vamos para los 20 años, que todavía no pasa eso, digamos, no hay colapso ni nada. Y uno empieza a ver otras cosas, por ejemplo, ¿qué he visto yo? He visto que hay capitales que llegan a una ciudad que se cae a pedazos, las cadenas de farmacia siguen poniendo recursos, se quieren poner mall, crecen supermercados, hay especulación inmobiliaria, hay gente que compra antiguas casonas, las recicla y las oferta a un sobreprecio. Entonces, empiezo a preguntarme, ¿cuál es el Valparaíso que está decayendo? ¿Es todo Valparaíso? Y yo creo que hay distintos Valparaísos. Hay un Valparaíso que es de Avenida Alemania hacia arriba, que claramente está muy complicado. Pero hay un Valparaíso de negocios que va de Avenida Alemania hasta el Plan, que me parece que no está tan complicado. No se cae de pedazo, al contrario, hace negocios. Entonces, ¿cómo alguien hace negocios en una ciudad que se cae de pedazos? ¿Por qué alguien vendría a instalar un supermercado acá si la ciudad no es rentable? Lo hacen. Entonces, alguien está ganando. Claro. ¿Quién está ganando? ¿O por dónde se mueven los capitales? Entonces yo discrepo un poco de esa lectura global, digamos, de que es la totalidad de la ciudad. Yo creo que Valparaíso, como lo expresa muy bien en esa figura que es todo Algaete, de Valpore y Valparaíso, yo creo que hay varios Valparaísos. ¿Valpore? Valpore. Claro, el título de la novela de Gaete que hoy día se celebran unos 10 años. Hay varios Valparaísos. Hay varios Valparaísos y la crisis económica golpea distintos esos Valparaísos. O sea, claramente lo que ha ocurrido ahora, por ejemplo, con las movilizaciones, con el estallido social, golpea de distintas maneras a los distintos niveles de la ciudad. Entonces yo de verdad tengo dudas cuando veo que siguen construyendo grandes edificios de departamentos, acá por la Costanera, acá atrás en Barón. Eso es mucho dinero. Mucho. Entonces, ¿por qué no nos preguntamos por qué? O sea, insisto, si la imagen global es que la ciudad se cae a pedazos, si yo fuera alguien que va a invertir, no construyo ese gigante edificio de apartamento en Barón, porque se supone que no hay capital. Pero se hace y se vende. Es verdad. Entonces, yo creo que hay que matizar esa lectura de la decadencia y hay que problematizarla desde una situación socioeconómica. Claro, porque en el fondo lo que tú me estás diciendo, para ir interpretándote un poquito, es que Valparaíso no es de los porteños. O parte es de los porteños. O es parte de los porteños, Claro. porque las personas que vienen a invertir acá casi siempre son foráneos, ¿cierto? Vienen de otros lugares, vienen con recursos, pero el porteño que ha vivido toda la vida acá en Valparaíso no tiene plata. Claro. Y las preocupaciones y las demandas también de los porteños son diferenciadas. Claro. Por ejemplo, cuando se pelea por el derecho a la vista, por el derecho al mar, fueron los containers. Yo he hablado con gente que vive de Playa Ancha más hacia arriba, digamos, Avenida Pacífico, por ejemplo, Puertas Negras. Para ellos no es tema. No, porque... No es tema, porque tienen toda la panorámica. Exactamente. ¿Para quién es tema un container? ¿Para quién está acá? ¿Para quién tiene un hostal, un hotel? Y sí le complica que no le puede ofrecer a su clientela una vista panorámica para año nuevo, para decir. Claro, pero esa demanda es otra. Yo me acuerdo en otra ocasión cuando vivía cerca de la ex cárcel, vivía cerca de Rosa Bismarck y subían al colectivo, estaban haciendo la remodelación de la ex cárcel y venían en el colectivo 2 obreros de la construcción y su conversación era: ¿qué cosa más inútil van a hacer ahí? Aquí deberían ser edificios de departamentos. Pero no lo pensaban ellos por el tema inmobiliario, lo pensaban por el tema laboral, porque ellos estaban cesantes.
Mira. Entonces estaban pensando que una intervención tan puntual para ellos no era significativa porque ellos querían trabajo. El trabajo se expresaba en una gran construcción, una gran mall, etc. Yo en ese colectivo decía, claro, aquí hay demandas diferenciadas, hay formas de intervención diferenciadas para un segmento súper importante en la industria cultural, pero claro, la industria cultural no genera la misma cantidad de empleos que podría generar la construcción. Entonces, ¿no? Claro, en el fondo, y así también la ciudad en sí se va dividiendo La ciudad está profundamente dividida. y se van formando estos pequeños guetos, ¿no? ¿Sí? Aquí existe otra ficción también, yo creo, que es la ficción de la ciudad integradora. ¿Ya? Yo creo que la ciudad integra en términos geográficos, en términos visuales. O sea, aquí es muy difícil esa separatividad radical que existe en Santiago, entre Las Condes y La Pintana, digamos, eso no se da acá. Tú puedes estar en Cerro Alegre y visualizar un poco una casa en deplorables condiciones en el Cerro del Frente y viceversa, digamos. Y eso te da la sensación, una subjetividad de que es una ciudad democrática, plural, diversa, dialógica, etc. Los pobres con los ricos. Claro, que nos mezclamos todos porque todos nos encontramos en el plan después. Y todos celebramos el año nuevo en la Plaza Sotomayor o nos encontramos comprando verduras de la Avenida Argentina o en el mercado patronal. Exactamente. Y eso es real, eso es así, uno se encuentra. Pero eso no quiere decir que las condiciones socioeconómicas sean iguales para todos, evidentemente. Exactamente. Y esos guetos existen y ¿dónde se ve claramente en la praxis cultural? O sea, ¿dónde presentamos libros? En el plan. No vamos a presentar libros en un cerro. No vamos a una junta de... Que sería maravilloso, digamos. Sí, pero no está dentro de nuestro horizonte. La actividad cultural se hace acá. Claro. Porque acá está. Acá está la GCU, digamos, la gente como uno. Entonces, y eso es establecimiento de guetos, claramente. O sea, y eso es así. Eso es así. Esta ciudad vive esa ficción y por eso se sorprende, creo yo, cuando de pronto aparecen estos porteños que no había visto antes, que están enfadados, que están enojados y que bajan a romperlo todo. La gente dice, ¿por qué están rompiendo mi ciudad patrimonial? ¿Por qué es patrimonio para ti? Pero para quien vive en un sector como la isla u otros sectores que aún no tienen agua potable en el siglo XXI, ¿qué relación pueden tener con un concepto abstracto de patrimonio? ¿No? Esta ciudad, por eso trabajé en el libro, digo, esta ciudad no tiene una excepción histórica, ni geográfica, ni política, ni económica. Eso es una ficción. Valparaíso vive las mismas condiciones estructurales de todo el país. Y en el país hay una desigualdad atroz. Y Valparaíso tiene una desigualdad atroz. Que viva la ficción de una ciudad plural y todo eso es falso. Inclusive es tan falso como cuando se habla de la tolerancia y tenemos los principales niveles de agresiones a transexuales u homosexuales en la calle. Y tenemos neonazis activos. ¿Cuál es la tolerancia? O sea, yo creo que Valparaíso también ha sido una ciudad golpeada en el sentido social. sí, claro. Creo que las autoridades no han hecho como una suerte de pincelada en algunos lugares, pero en general Valparaíso sigue en la pobreza de siempre, digamos. Sí, ahí el tema ya se pone más escabroso porque se intersectan varias variables, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que es indudable que la alcaldía fue saqueada hace unos 20 años atrás y que de ese saqueo hasta ahora no ha logrado recuperarse. Claro. ¿Pero tú crees que eso la alcaldía podría solucionar estos problemas? No, el problema de Valparaíso es estructural, requiere intervención a nivel estatal, ni siquiera gubernamental, sino estatal. El Estado de Chile tiene que hacerse cargo de algunas respuestas. Porque No de todas, pero... Claro, porque en el fondo yo lo que veo acá, los movimientos, por ejemplo, el puerto, entran dinero, salen dinero, el puerto es un negocio activo para un grupo de gente, pero tú sales de ahí y miras hacia los cerros, te ves el contraste. Correcto, somos una correa de transmisión de capitales a Santiago. Eso, la ley puerto, por ejemplo, sería algo extremadamente necesario. Y podría contribuir mucho a tener recursos frescos para poder solucionar cosas que corresponden al municipio y que no puede ser porque no tiene recursos. Claro. Y
Sí, hay varias cosas estructurales Claro, y ahí me recuerdo también cuando se hablaba, cuando iban a construir el Congreso acá en Valparaíso, y todos hacían una gran ciencia ficción de que iba a cambiar Valparaíso, iba a haber más dinero, más trabajo, iba a haber un movimiento más. Pero en el fondo es como un elefante blanco al medio de la avenida Argentina. Sí, para mí lo más... Yo suelo comprar más en la feria de la Avenida Argentina que en un Cardonal, aunque mi amigo Gaita se enoja. A veces voy a Cardonal los domingos, los sábados a la feria, los domingos Cardonal. Y paso por el costado del Congreso. Y desde hace mucho tiempo que creo que la imagen más clara del Congreso para mí son dos imágenes. Primero, la separatividad. Un Congreso cercado, un Congreso al cual tú no puedes acceder, no puedes pasearte, digamos. Entiendo que se inauguró una escultura de Bolaño y está en un patio y yo todavía no lo he podido ver porque tienes que ingresar, presentar tu carnet y todo. No es un paseo público. Ese Congreso cercado, estableciendo separatividad con respecto a la ciudadanía, me parece muy simbólicamente potente, digamos. Porque no dialoga con la ciudadanía. Está acá instalado, pero está cercado, como un castillo. Entonces, ¿no? Claro, faltan los dragones ahí. Claro. Los pretorianos faltan. Pero a veces están. Pero lo que más me llama la atención es que tenemos al costado una iglesia, la iglesia de los 12 apóstoles, que se cae de pedazos cada día en su cúpula a mano derecha. Y las baldosas de las veredas, por décadas las he visto igual, rotas. Entonces uno mira, claro, el poder legislativo y las baldosas, es como un contraste tan brutal, tan fuerte. Cuando piensas que todavía creo, no sé si ahora, pero la alcaldía durante mucho tiempo le estaba pidiendo al Congreso que pagaran unos dineros que debían, unos impuestos que nos debían pagar a nosotros. O sea, mira, eso es una puesta en escena en realidad. Ahora, llevárselo para allá, dejarlo acá, es casi una discusión baladí. ¿Qué podríamos hacer con eso? ¿Un hospital? Podríamos hacer una biblioteca. Una biblioteca gigante. Oye, pero fíjate que esa palabra que tú acabas de decir, de pronto me puedo imaginémonos nosotros dos si fuéramos congresistas. Estamos sentados ahí en un maravilloso escritorio, qué sé yo, y tenemos esta vista como tu oficina así, mirando los cerros. Es extraña esa figura, po. Claro. Porque tenéis diariamente mirando la pobreza, porque donde está ubicado el Congreso, tú tenés los barrios más pobres de Valparaíso. Tenés para el lado Barón, tenés para el lado no sé cuánto, el Litre, la Cruz. Ahí está la representación máxima del esfuerzo del porteño. El corazón del incendio en 2014 estuvo ahí mismo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ellos miran esa frivolidad, podría decirlo? Bueno, yo creo que... no sé, digamos, algo... Yo creo que lo que pasó en Chile desde el 18 de octubre en adelante es parte de lo mismo, digamos. O sea, claro. Hay mucha gente que le ha puesto el clivaje de que esto es una tensión entre derecha e izquierda. Para mí más bien es una tensión en una arriba y abajo. Es vertical para mi gusto, más que horizontal la tensión. Claro, en la disputa política se trata de buscar la ganancia y al final todos se posicionan, pero en un primer momento me parece que el discurso era de arriba abajo, o sea, ya no le creemos a nadie. Claro, definitivamente. Y yo creo que da lo mismo la vista que tenga el parlamentario si el parlamentario en el momento de abrir el correo va a estar dispuesto a recibir una comisión de una empresa privada. Da lo mismo. O sea, ¿qué porteño podría entregar un cheque por tantos millones de pesos como entregó Solemich o Penta o La Pesquera? Entonces, el maridaje entre el poder político y el poder económico es tan fuerte. Es tan fuerte que en realidad da lo mismo la vista que tengan. No ven. Es verdad. Están mirándose a los lados. Oye, para la gente que se está sumando, estoy con el querido amigo escritor Ernesto Guajardo en una maravillosa oficina, ¿cierto? Con una vista. Yo por mí movería la cámara, pero el problema es que se va a echar a perder. No. Oye, pero digo, estoy feliz acá, porque digamos, mirando los cerros antiguos, y hay una de las cosas en esto que también llama la atención,
ya que tocaste varias veces este brote de la sociedad, esta forma de reclamar, ¿cierto?, de una sociedad injusta, qué sé yo. Después del 18, ¿tú crees que la sociedad cambió? Indudablemente, no tengo ninguna duda de eso. No O sea, tengo ninguna duda. no, digamos. creo que estamos, de hecho, aún en proceso de cambio. O sea, yo creo que se abrió un ciclo, no sé cuánto tiempo va a durar, seguramente está más No hay para atrás, digamos. Es No, decir, ya, imposible. ya, Yo creo que es imposible. Yo creo que se rompió lo último que quedaba de un pseudo consenso establecido, ya se rompió, digamos. Creo que no hay posibilidad de retorno. Como toda convulsión social, hay muchas preguntas abiertas, hay cosas no resueltas, hay una tensión muy fuerte entre representante y representatividad, por ejemplo. Entre lo legítimo y lo legal también hay una tensión muy fuerte con respecto a la discusión sobre la violencia también, violencia directa, violencia estructural, violencia cultural. No estamos discutiendo en serio, estamos discutiendo mucho en torno a los lugares comunes, casi a punta de memes nomás, para los que ocupan redes sociales. Sí, claro. Pero me parece que no, que cambió absolutamente. Y es bueno que haya cambiado, yo creo, me parece que era cosa de tiempo, inclusive. Oye, tú que te has metido en el mundo de la historia, ¿cierto? Y hay entrado a estos laberintos que lo encuentro maravilloso. ¿Tú crees que la historia que estamos viviendo ahora se repite en algún momento de nuestro proceso? Estuvimos conversando la verdad con unos profesores de la UPLA, ¿Ya? ¿No? y hay algunos elementos que se reiteran, fíjate. ¿Ah, sí? Pero como fragmentos. O sea, la historia nunca se repite, sino que funciona como espiral, tiene como algunos elementos que se van reiterando. Pero por ejemplo en 1825 nosotros tuvimos... Espérate, no, perdón, hay elementos que no se digamos, lo que siempre yo he escuchado es que la historia se repite. Tú dices que es espiral. Es una espiral, sí. Que Sí. hay lapsos de tiempo que pasan. Claro, porque las formas suelen reiterarse en esa vuelta de la historia. La forma del saqueo, por ejemplo. El saqueo se ha reiterado, pero los fondos, las direcciones del saqueo son distintas. El saqueo que ocurrió en Valparaíso la noche posterior a la batalla de la Silla fue un saqueo organizado, sistémico, uniformado y católico. Pero en esa época... Y fue la violencia contra los balmaceístas. Claro, Y fueron violadas mujeres, fueron arrojados pianos por las casas, se quemaron casas de particulares, se asesinaron a personas, y todo fue desde el orden. Claro. En 1903 tuvimos un saqueo desde el desorden, desde los trabajadores que se fueron a huelga y que después bajaron los pobladores esa noche del 12 de mayo, bajaron los pobladores y saquearon lo que pudieron saquear acá en Valparaíso. Entonces, la misma forma, a veces hace pensar que la gente dice, mira, se repite el... No, porque el saqueo que hemos visto en esta movilización no es igual ni al de 1903 ni al de 1991. La forma se reitera, pero no el contenido. No el contenido, es verdad. Claro. Entonces tú me dices de que en el fondo hoy en día estamos más... en ese tiempo... ¿Era un tema más social o no era social? ¿No era económico o no era económico? En 1903 era claramente social. Entonces todos estaban buscando un bienestar. Claro. Cuando se quemaron los tranvías después de 1922, si no mal recuerdo, también era un malestar social. En 1891 era político. Era el resultado de la guerra civil. Exactamente. En 1859, 1851, cuando teníamos un enfrentamiento a balazo acá en la Plaza Sotomayor, entre liberales y conservadores, también era político. Hemos tenido dos guerras civiles escenificadas acá entre la Plaza Duan y la Plaza Sotomayor. Mira, En el 51 se avanzó inclusive de la Sotomayor hasta la Plaza Victoria, después hubo enfrentamientos del Cerro Cárcel hacia abajo. Todos esos fueron hechos políticos. En 1825 tuvimos el primer cabildo autoconvocado. Es la primera vez que se autoconvoca acá en Valparaíso, el pueblo porteño. Porque se convocó un cabildo de arriba hacia abajo, pero que no fue satisfactorio. Y se juntaron acá mismo, donde están los tribunales de justicia. Ahí, en esa placita se juntaron 1000 porteños.
Mira. a hacer un petitorio. Dentro de ese petitorio está una cosa que todavía hace sentido, que las autoridades de Valparaíso sean porteñas y que no sean de otro lado. Mira, ya se hablaba en esa época. En 1825. En 1825. Claro. Y tenemos un alcalde que no es porteño. ¿Ah? ¿Cuál fue la respuesta del gobierno en esa época? Destituir al gobernador y enviar tropas militares. Claro. Y ahí fue la matanza. No alcanzó a ver. ¿No? No, porque el porteño echó del puerto. Entonces, ante esas dos medidas, respondió con dos medidas propias. Dijo, no reconocemos al nuevo gobernador y si ingresan tropas armadas a Valparaíso, nosotros los vamos a enfrentar de manera armada. Y ante esa actitud de una ciudad que estaba llegando a ese punto de radicalización, el gobierno dijo, no, parece que los porteños son cosas serias, mejor vamos a atacar. Pero dictaron una ley, como 3 meses después, y la ley era prohibir las cabildos, porque eran sediciosos. Entonces, tú piensas ahora, por ejemplo, que las primeras medidas que el gobierno ha dictado son medidas anti-saqueo, anti-barricada, anti-capucha, son medidas prohibitivas. Claro, muy parecida a lo que tú estás hablando. Son medidas de castigo. En vez de que sean medidas inclusivas, son medidas prohibitivas. Lo mismo que ocurrió en 1825. Y en 1825 pasó exactamente lo mismo que ahora. ¿En qué sentido? La demanda empezó por el despido de 200 tripulantes de buque. Claro. Y terminamos pidiendo dinero para hacer un camino, reconstruir el templo de la Merced, que las autoridades sean escogidas de acá, y un petitorio enorme. Aquí partimos por un toniquete del metro. Se supone que era el aumento del pasaje de algo y terminamos en esto, pidiendo una nueva constitución. O sea, yo creo que esto iba a ocurrir, sí o sí, porque históricamente cada vez que la sociedad chilena ha roto o evaluado que se ha roto el consenso mínimo, hemos terminado en guerra civil o el golpe de Estado. Y todos los órdenes constitucionales que hemos tenido, todas las constituciones, todos los reglamentos constitucionales son producto de la violencia. Todos. Entonces, tenemos una oportunidad histórica de por primera vez en la historia de Chile tener un orden constitucional emanado de forma pacífica. Eso es algo que es profundamente histórico. Si se logra hacer, estamos, por eso digo, o sea, esta sociedad cambió de manera radical. Estamos viviendo un momento profundamente histórico, de una relevancia pero enorme, que me parece que mucha gente, sobre todo a nivel de redes sociales, se queda en la minucia, si se quiere, en la cosa pequeña, digamos, ¿no? Mira, no hicieron que en el semáforo. Lo que está ocurriendo es de una profundidad histórica que no tiene ningún antecedente en la historia de Chile. No, ninguno. Oye, y ya que estamos hablando de esto, un poco de política, ¿qué pensáis tú del ex ministro Chadwick? ¿En qué sentido? En el sentido, porque lo encontraron culpable, 5 años que no estar en la política, y ¿tú sientes que hay un simbolismo en las decisiones que tomaron? En haberlo desaforado, haberlo sacado entre comillas, haberlo culpado de toda una negligencia que el gobierno no supo manejarlo. Hoy día se entregó el informe de la ONU con respecto al estallido. No tengo las cifras ahora en la memoria, pero los detenidos rondan los 20.000, de los cuales hay como 1.500 aún en prisión. Los casos de tortura son alrededor de 600, son como 40 casos de violaciones a mujeres, hay como 60 casos de tortura, hay casi 50 homicidios, de ellos 30 cometidos por agentes del Estado, hay casi 300 heridos por agentes del Estado. Eso es una política de Estado. Salvo que uno pudiese pretender que la fuerza policial es autónoma y se rige a sí misma, que de alguna manera lo dio a entender el propio ministro, cuando dijo que no podían indicarle los protocolos a Carabineros. Esa frase es una frase de un alto contenido político y de responsabilidad política. En ese momento dejó a Carabineros con libertad de acción. Carabineros es una fuerza policial que depende del Estado. Claro, no es autónomo. Y el responsable político de ello debe ser el ministro del Interior, y no tiene que ser el presidente.
Pero cuando uno lee el informe de la ONU, que es muy categórico y contundente, y es brutal también, no puede sino pensar que esto fue una práctica sistemática. O sea, no pueden haber tantos errores. Claro. No pueden haber 300 accidentes de disparar al rostro. Claro. O sea, no. Una vez te creo, 2 veces te creo, pero 300 no. O sea, aquí hubo una instrucción clara de hacer eso. No. Y hacerlo sobre determinados sujetos, no sobre otros. Es significativo que todos los heridos sean manifestantes y no existan heridos que estaban practicando saqueo. Claro, O sea, por ejemplo. Yo venía al trabajo uno de estos días, cuando fue el estado de emergencia. Venía en colectivo, me bajé en Bellavista porque estaban saqueando el Bellavista, el líder. Y me bajé porque al lado del saqueo, encima del saqueo, habían 4 camiones con militares. Saqué fotos, me acerqué al oficial que estaba a cargo. El oficial que estaba a cargo estaba gestionando la salida de los saqueadores. Nadie estaba deteniendo a nadie, nadie estaba reprimiendo a nadie. Era a vista y paciencia. La gente le imprecaba a los militares, le exigía respuestas de por qué estaban con esa actitud pasiva y no hicieron nada. Entonces, me parece que con respecto al saqueo, por ejemplo, aquí hubo una clara intencionalidad de dejar hacer. Se dejó saquear a Valparaíso. Hay varios videos donde se muestra que Carabineros se repliega o no participa. Y la violencia que se ejerció sobre el manifestante no se ejerció sobre el saqueador. No hay ningún saqueador herido, uno solo. Si es verdad eso. Entonces es brutal. No, sí es verdad. Entonces, ¿estás de acuerdo en Chavo? Estoy de acuerdo con que se le haya acusado constitucionalmente, de todas maneras. A pesar de que la gente se siente un poco no feliz en el sentido de decir, bueno, en total lo sacaron, va a estar 5 años en un ministerio sin trabajar. Claro, ahora estas medidas son en gran medida simbólicas, que uno entiende el contenido simbólico, pero son efectivas. Son efectivas, es como cuando al académico Leonardo León se le acusó y se comprobó la acusación de acoso sexual. Es un castigo, es una sanción que claramente te pone al margen de la academia. O sea, va a ser muy difícil que una universidad te contrate nuevamente con ese antecedente, digamos. No se va preso, pero sin embargo el nivel de la sanción en su carga simbólica sí constituye un castigo. Claro. Oye, y después de este resultado aparece, ¿cierto?, el presidente Piñera también tratando de culparlo constitucionalmente, pero no resulta. Y ahí nos damos cuenta de que las cúpulas hacen lo suyo también, ¿no? De hecho, el informe de la ONU llega hoy día y no llegó ayer. Por ejemplo. No sé si hubiera cambiado la votación si hubiésemos tenido el informe el día de ayer o anteayer. Claro. Y no creo mucho yo en las casualidades en este tipo de cosas, digamos. Claro, ¿tú crees que los mismos políticos, sabiendo que son los mismos que manejan esta variedad de números a favor o en contra, hubiésemos tenido un resultado? Hay alguien de la oposición que dijo de lo que fue la nueva mayoría, no sé si la nueva mayoría existe todavía como nueva mayoría, porque esto es un ventarrón que ha desordenado todo. Sí. Creo que fue el senador Miller, dijo, si Piñera cae, caemos todos. Claro. Y yo creo que eso refleja el espíritu de la élite en Chile. O sea, yo creo que advierten que si el presidente llega a ser enjuiciado, el próximo en la mira del Congreso. Claro. O sea, indudablemente, si no en la totalidad, la mayoría de sus integrantes. Bueno, que ahí caerían varios. Claro. Entonces yo creo que aquí de alguna manera también lo que se hace es, como en el ajedrez, entregar un alfil que permite ese estadio para salvar reina y rey. Exactamente. Congreso y presidente, como los dos poderes del Estado. Oye, Ernesto, ha pasado ya casi 40 minutos, 50 minutos de esta conversación. Yo estoy agradecido que me hayas tú recibido acá en tu oficina, ¿cierto? Maravillosa, con esta vista espectacular. Y bueno, y saber de que tu libro, Valparaíso, la memoria dispersa, ¿cierto? Para que quienes lo quieran ubicar, ¿dónde se puede encontrar este libro?
Acá mismo. Acá mismo, No, en la editorial. En varias librerías está La Crisis, La que Ya. leo Valparaíso, de Viña. Sería en RIP Editores. Así es. Así que invitamos a todos a que vengan a buscar su libro. Que este libro, porque yo me enganché ya, y yo no voy a preguntar ya, me enganché porque aquí habláis también del tema del nazismo. Así es. Sí. Hoy habláis sobre el tema de la... Bueno, acá está La Sombra del Rey. Sí, tuvimos varios nazis acá. Oye, Una red nazi muy importante en Valparaíso. sería estar contigo como 2 capítulos más con la radio, digamos. Pero lo encuentro espectacular. Oye, yo por mi parte me despido. Estaremos nuevamente en un programa más con un invitado tan interesante como este. No sé, Ernesto, si tú quieres... No, muchas gracias a ti, Eduardo. Sí, ha sido muy interesante, muy entretenido la conversación. Una experiencia extraña. No me llevo muy bien con las cámaras. Claro. Pero no, muy bien, muy bien. Y muchas gracias a ti por por el No, espacio. al contrario. Y yo creo que con todo lo que hemos hablado, la gente se abre un poco más porque siempre nos vamos con los poetas. Pero yo creo que hay una suerte también de olvido de la historia. Sí, ¿Ah? sí. Pero de esa historia que hay que buscarla. Hay que entrar a la biblioteca Severín, buscar los archivos, no sé a dónde, Sí. pero y presentar esa historia que en algún momento está olvidada y revivirla y darnos cuenta de que lo que estamos viviendo en algún momento se vivió y quizás se vivió Sí. con peores condiciones. Exactamente. ¿Ah? Sí, de hecho yo creo que a nivel de escritores, como el impacto que ha tenido este estallido social en el escritor, yo creo que va a ser reproblematizarlos a muchos, en función de lo que habían venido escribiendo. O sea, la Avenida Pedro Montt, alguien puso una plantilla y le puso Avenida Pedro Lemebel. Y no me cabe duda del gesto literario, estético y político de aquello. O sea, Pedro Lemebel ha sido un escritor que mantuvo una línea durante todo este tiempo de transición. Y objetivamente, y hay que decirlo, muchos escritores guardaron silencio durante todos estos años. Y se dedicaron a hacer otras obras, está bien, búsquedas personales, etc. Un poco onfálicas, como decía Jorge Díaz, o sea, mirándose el ombligo. Y esto de alguna manera también rebota en la cara de la escena literaria, digamos. O sea, varios yo creo van a empezar a mirar otras cosas. O a desempolvar textos antiguos que antes quizás no... Es verdad, es verdad. Yo creo que después de 18 las cosas cambiaron. Absolutamente. En todo O sea, orden. no podemos seguir escribiendo lo mismo, claramente. Claro, justamente, no podemos seguir escribiendo lo mismo. Querido Ernesto, yo por mi parte me despido y Muchas nos estaremos encontrando nuevamente, como había dicho, en un programa más Sin Fronteras. Radio Tu Hora. Tu voz. Tu radio. Tu hora. Tu voz. Tu opinión. Tu radio.